Un cordial saludo a ti, fanático, que consume nuestro contenido en este tu canal, Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña. La International Wrestling Association, IWA, presenta este próximo sábado el evento Legends Manía en la Pepín Cestero de Bayamón, donde se estará celebrando la trayectoria de José Huerta González, 60 años en la lucha libre puertorriqueña. Y algo muy peculiar que vamos a tener allí es que don José Huerta González se va a ver con Chiqui Star, su némesis, su enemigo acérrimo, en un Chiqui Star por show donde van a tener una conversación. A 40 años de ese comienzo, de esa rivalidad, cuando en el mes de diciembre del año 1985, el estudiante Chiqui Star traiciona al maestro José Huerta González, el Invader número 1. Y para hablar de eso, tengo aquí al amigo Benji Torres. Benji, ¿todo bien? Todo bien, mi hermano, todo bien. Oye, hermano, el tiempo pasa volando. 40 años de esta rivalidad cuando tú y yo éramos chamacos y la veíamos en televisión. ¿Qué tú recuerdas de eso? Wow. Los momentos donde semanas antes Chiqui iba a las entrevistas pidiendo competencia, semana tras semana, cuando lanza el reto al Invader número 1 y finalmente se da la lucha. eh, Cuando Chiqui le da el golpe bajo al Invader número 1 y luego con la silla, y ocurre ese evento que catapultó a un luchador, vamos a decirlo así, en nuestra opinión, de mid-card a una de las estrellas más grandes de la lucha libre a nivel de Puerto Rico y para mí el rudo más grande que ha producido Puerto Rico. Y esto es algo que voy a decir yo. El mejor manejador en la historia de la lucha libre de la lucha libre de Puerto Rico y para mí uno de los mejores 10 a nivel mundial. Cuando usted mira los luchadores que Chiqui Star ha manejado, los puede comparar con cualquier manejador. Bobby Heenan, J.J. Dillon, Paul Heyman, Gary Hart. Lo que Chiqui Star ha hecho, tanto como luchador, sus logros, sus títulos, como manejador, algo invidiable. El rudo más grande que ha tenido la lucha libre en Puerto Rico. El rey de la lucha libre, Chiqui Star. Dijiste de mid-card a estelarista, luego leyenda y manejador. Exactamente. Y uno de los mejores ¿verdad? En su fuerte. Yo recuerdo que esa lucha fue luego del fin de semana de cierre de temporada de Capitol de 1985, donde Dusty Rhodes se enfrentó a Ric Flair por el campeonato de la NWA. Magnum TA defendió el campeonato de Estados Unidos ante Tully Blanchard. Exactamente. Lucha de ambulancia, el Invader y Carlos Colón frente a los pastores. Exactamente. Y otras luchas por demás. Si no recuerdo, Joe Leduc le quitó el campeonato de Norteamérica a Hércules Ayala esa noche. Sí. Incluso hubo una cartelera ese mismo fin de semana, no recuerdo si fue viernes o domingo, fue en Guayama, que hubo una lucha de Carlos Colón contra Ric Flair, sí, en la cancha Roque Nido. En la Roque Nido de Guayama. En la página, en el canal de nosotros, Historia de Lucha Libre, tenemos esa lucha. Sí. Y si creíamos que no iba a haber nada más, el lunes nos traen esa lucha estudiante contra maestro. Luego de ese cierre de temporada del 85, incluso imagínense si no pensábamos que iba a haber algo más, que Capitol anuncia al Gran Kamala para venir al Día de Reyes a Puerto Rico. Kamala venía de una gira grandísima por WWE. O sea, ya con eso nada más, no había que hacer nada más. Y pasa el evento que prácticamente llenó el Coliseo Roberto Clemente. Luego vino aquella confrontación donde el Invader en el ringside está con Chiqui pidiéndole explicaciones y Chiqui ataca con el micrófono al Invader número 1. Una escena recordada que se utilizó hasta recientemente, hasta para la película Superestrellas de la Lucha Libre. Una de las escenas más icónicas. Yo creo que esa escena es más icónica que la misma escena de la traición. Una escena súper icónica con ese revolú, ese montón de gente allí en el Roberto Clemente de San Juan. Y como dato curioso, recuerdo que esa cartera fue el lunes y fue gratis para todo el público que fuera, y hubo gente que se quedó afuera. Muy interesante esa manera de cómo, ¿verdad?, crear esos momentos para que la cancha esté abarrotada. Luego de eso, Chiqui y el Invader luchan en casi todos los pueblos de Puerto Rico en ese lazo de enero a marzo del año 86. Luego Chiqui trae a Ron Starr y entonces
también crean esa icónica rivalidad entre los Invaders y los Stars, los primos y los Invaders, Sí. que dejaron, bueno, tremendas luchas. Yo recuerdo que en un momento Ron y Chiqui Star tenían los campeonatos mundiales, tenían los campeonatos de Norteamérica, tuvieron también el campeonato mundial junior completo Chiqui Star y tuvieron el campeonato de la televisión, que fue el primer campeón de la televisión, Ron Star, sí. que siempre he dicho que es uno de los luchadores más versátiles que han venido aquí a Puerto Rico. Sí, sí. Para mí, si tú fueras a incluir extranjeros en un Hall of Fame en Puerto Rico, Ron Star tiene que estar. Tiene que estar, eso es así. Luego, recuerdo también una vez, si no me equivoco, fue en el estadio de Irán Bison, donde había unos ciertos luchadores como estaba, yo sé que estaba ahí el French Hackman, era en una jaula, Chiqui, Ron Star, cogieron a los luchadores técnicos y los masacraron, dándole más hit a esa rivalidad, todo ese año estuvieron enfrentándose en diferentes tipos de lucha. Incluso hubo la situación donde el Invader recurre, donde el rockero al Pérez, y Chiqui lo convence para que lo traicione, y está la escena aquella del restaurante donde el Invader va a pedirle al Pérez que regrese, y al Pérez se queda con Chiqui. Chiqui todo el tiempo haciendo lo imposible para fastidiarle la vida al Invader número 1. Otro momento de la lucha libre entre la rivalidad de 40 años entre estos dos caballeros. En el 1987, creo que fue una cartelera del Día del Fanático. Chiqui entra en una lucha del Invader y prácticamente los recorta. Sí. Que es lo que dio paso a esa lucha de el aniversario 1987, donde Chiqui Star se iba a jugar su cabellera y el Invader, si perdía, tenía que retirarse, y con la estipulación de que solamente tenía 15 minutos para derrotar a Chiqui. Si pasaba los 15 minutos, entonces el Invader perdía automáticamente. Y Chiqui no tenía que ganar la lucha. Chiqui no tenía que ganar la lucha, que estuvo corriendo como guinea todo ese evento. Yo fui a ese aniversario. Sí. Ese aniversario en el Lubriel de Bayamón. En el Lubriel de Bayamón. Sí. Después hubo otros momentos interesantes cuando el Invader 2 regresa para esa rivalidad contra Chiqui y Ron Star a darle la mano al Invader 1. Y ya luego de lo que sucedió con el Invader número 3. Sí. Luego, pues, suceden otras cosas que no voy a añadir. El Invader regresa en el año 1989 y Chiqui Star hace una promo en la televisión, una promo increíble, cosas que ahora mismo no se pueden decir. Muy fuerte. Le dijo asesino al Invader. Muchas cosas. Sí. Hubo un momento donde luego él está en una entrevista al Invader, me acuerdo, con una chaqueta blanca y Chiqui entra. Él le echa un líquido parecido a sangre. Ajá. Algo icónico en aquel momento. Y algo que no olvido es Chiqui invita al Invader al Chiqui Star por Show. Y entonces el guardaespaldas de Chiqui lo era el profe. En ese momento estaba el profe de invitado. Y él preguntando, seguridad, llegó el Invader 1 y decían, no ha llegado. Él envía afuera al profe a verificar y luego entra el supuesto profe y le pregunta, ¿llegó ya? Y él no quiso hablar, le hizo así. Sí, se oyeron unos golpes a fondo. Se oyen los golpes a fondo y entra casi se vira desnudo el profe diciendo, cuidado, Chiqui, cuidado. Y ahí mismo él se vira y le metió ese bofetón. Y esa lucha fue en el estadio Irán Bison, el regreso de los grandes, exactamente. Sí. Esa lucha, ese día, una muy buena cartelera ese día en el Irán Bison. Sí. Yo la última vez que yo, ¿verdad? Haciendo memoria, que yo vi a Chiqui en la Capitol, fue casi, yo sé que en el aniversario 90 luchó con Chris Youngblood. Sí, en el Rubén Rodríguez. Ajá. Sí, estuvo un par de meses más manejando un par de luchadores. Aquí llegó un luchador que se llama Lance Idol. Sí. Y él lo manejó, Rick Valentine. Y a eso de agosto del 90, de hecho, en julio, que fue la lucha esa con Chris Youngblood, la estelar fue Carlos y TNT. Al mes luego, en agosto, ellos lucharon, Carlos y TNT, en el Lubriel, una revancha que hubo. Y Chiqui estuvo en esa cartelera, yo fui a esa cartelera. Y para mí ese fue el último weekend. Ya ahí entonces el profe empieza a tomar las riendas a los luchadores de Chiqui. Sí. Y ahí Chiqui, pues, semanas después nos enteramos que dio el brinco a la All Star Wrestling. Sí, y entonces creo que también de esas últimas apariciones él fue a Super Sábado. Sí, una cartelera en
en el Coliseo Roberto Clemente, y entonces él estuvo. Exacto, Él sí, sí. estuvo. Es que era cuando él estaba tratando que estaba pues en la tutela de TNT. De TNT, Sí, sí. sí, sí. Luego él brinca a la All Star. Esa ring ya prácticamente pues Sí, desaparece por sí, muchos sí. años, hasta que en el 97, 98, si no lo recuerdo. Él regresó en el 96. Entonces, Exactamente. también él estuvo en una empresa que el señor de la barba, que le decían Galán, él estuvo manejando luchadores ahí, pero no se vio mucho. No se Parece ve que él mucho, estuvo sí. en diferentes lugares. Estuvo en la WWA de Ajá. barra baja, estuvo en la AWA, que había un productor, Charlie Benítez, Charlie que Benítez, estaba sí. allí Que también. estuvo en la Este WF. fue la WF, Sí, sí, exactamente, sí. sí, Estuvo sí. en esas compañías hasta que regresó a Capitol y empezó a tener riñas otra vez con Rey. Usó el gimmick de Golden Boy, Sí, sí, sí. hasta que en algún momento vuelva a encontrarse con el Invader número 1. Pues yo recuerdo que Ron Starr y Chiqui Star tuvieron una rivalidad con Huracán Castillo, que Huracán Ujú. Castillo era un huracán en esa época de los 90, tenía un gran momento en la lucha Sí, libre. sí, sí. Huracán Castillo estaba con Rico Suave y también Sean Morley, Ujú. de los Canadian Glamour Boys, y ellos tuvieron esa rivalidad, y entonces Ron Starr, de un momento a otro, Chiqui dijo que lo habían lesionado, y entonces Ron Starr no volvió, y No entonces volvió. Chiqui Star comenzó a tratar de buscar al Invader número 1, pedirle que fuera pareja. Hubo algunos incidentes en Ponce donde después de un in-ring el Invader sale y le caen arriba Rico Suave, Castillo, Morley, y entonces Chiqui Chiqui, dice que quiere ir a defenderlo, exacto. y entonces el Invader le dice, te voy a ayudar, pero no quiero que me vuelvas a traicionar. Si me vuelves a Chiqui, traicionar, no me traiciona. traiciones, Sí, exactamente. recordamos ese momento. Y Chiqui, pues, como el alacrán, que su naturaleza es picar, ¡pum! Volvió a traicionar al Invader número 1, y un día se le jacta en una cancha. Él vino y dijo que él lo traicionó porque le dio la gana de traicionarlo, porque no podía entender lo patético que se veía diciendo no me traiciones. Sí, recordamos ese momento cuando Chiqui burlándose dijo, Chiqui dijo sobre el Invader, Chiqui, no me traiciones, baboso. O O sea, sea, esas palabras que usaba Chiqui que eran geniales para sí, insultar sí, a cualquiera. sí, sí, sí. Wow, es recordar el vivir, Benji. Eh, Luego vino la etapa de la familia del Milenio, exacto. que tenían una riña brutal con Carlos, el Invader, el Shane de Glamour Boy, que Sí, estaba en ese tiempo, Rey, comandado por Rey González, y entonces surge la situación con Maelo Huerta, Maelo cuando Huerta. Chiqui trata de reclutar. Pero antes de eso, hubo la segunda traición del Invader número 2 en uno de los El Invader aniversarios, número 2. en una lucha contra los pastores. Recluta al Invader número 2, prácticamente su pareja en aquel momento. Y luego de eso, a finales de los 90, trata de reclutar a Maelo Huertas, que en aquel momento era el campeón mundial junior completo. Y creo que fueron campeones mundiales, él y el Invader. Pero en ese momento Maelo no estaba como el Invader número 4, estaba como Maelo Maelo Huerta, Huertas. sí. Hubo situaciones donde Maelo sí entraba con Chiqui de manejador, hasta que en un momento eh, hubo esa indecisión y Maelo pues reacciona y Sí. vuelve con el Invader número 1 y ahí entró la familia de Milenio a masacrar prácticamente a los hermanos Huerta. Yo recuerdo que el set de grabación que tenían ellos, los rudos, era como un paredón. ¿Se te Sí, acuerdas de eso? exactamente, un Parecía un paredón. Un paredón. paredón, sí. Y también, ahora aquí hablando, me recordé en unos videos que yo tenía por ahí y estaba buscando cosas que creía que tenía perdidas. Terry Van Van Gordy estuvo también en más o menos por esa época, Sí, sí, manejado por sí. Víctor Sí, sí, y sí. Chiqui. Y había venido antes en los 90, una aparición esporádica. Luego de eso, surge la situación con el Invader del Milenio, Ujú. que Chiqui trae ese personaje prácticamente burlándose del Invader número 1, hablando en su manera jíbara, con un puño al corazón fake. Durante esa situación surge la lucha donde el Invader le pega el puño vendado a Chiqui y Chiqui milagrosamente se para y tenía Sí, sí, el sí. plato en el pecho. Hasta que pues, se da la lucha donde el Invader se enfrenta a Chiqui y si ganaba tenía que enfrentarse al Invader del Milenio y después vimos quién era el Invader del Milenio realmente. Sí, sí. Él le decía a Víctor, yo siempre te tuve miedo, cuando hacía el Invader del Sí, Milenio. sí, 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 sí. Sí, recordamos eso, sí. Ay, Dios mío. Entonces,
parten Chiqui Víctor para la IWA. Y yo recuerdo como en los años 2008, 2009, 2007, no recuerdo exactamente el año, hay una escena en la IWA que ellos dos se ven de Sí. frente. Y yo creía que iban a chifiar. Muchos de nosotros pensábamos Sí, eso. sí, pero no se dio No nada. se dio, nunca se No se dio. dio nada. Pues luego, después en WWC, que para la década de los 2010, por ahí, 11, 12, no recuerdo exactamente el año, sí hubo un encuentro entre ellos dos. Sí, luego del ángulo de Gilbert que estaba humillando a las leyendas, recordamos que en aquel momento Sensacional Carlito, Star Roger, busca al Invader número 1, empieza la situación entre el Invader y Gilbert trae como su asesora a Chiqui. Y entonces se da la lucha entre el Invader y Gilbert en aniversario. Y Chiqui era el árbitro especial. Luego, pues, todo se fue encaminando a que tuviesen una lucha. Y donde creemos que esa fue la última lucha que tuvieron ellos, año 2011, si no me equivoco. 2011, ¿verdad? Sí, algo 2011. así, sí. Eh, prácticamente hemos resumido unos 30 años aquí, pero ya van alrededor como de 12 a 13 años que Chiqui Star está buscando Sí, ese encuentro para tratar, me imagino que, de redimirse. El tiempo está contando porque realmente pues nos hacemos más longevos y ya los movimientos no van a no ser son los los mismos. mismos. Este, Pero yo creo que todavía, aunque sabemos eso y el fanático lo sabe, eh, van a mucha mover gente masas. quiere Creo que que sí, sí, que sí. eso Van a sí, mover masas porque ellos tienen la facilidad de atraer al público. sí, sí. Sí, yo creo que sí. O sea que podríamos esperar algo este sábado, algo interesante entre Sí. esa conversación / careo entre ambas leyendas. Los que vieron el programa de la IWA, luego del el pequeño documental del Invader, y de momento aparece el Chiqui y estar lanzando el reto, mi gente, algo va a pasar. Algo va a pasar el próximo sábado. Bueno, caramba, te agradezco, ¿verdad? Que te hayas quedado aquí y hacer este contenido. Este, vamos a darle para adelante a nuestro proyecto y nos hace falta una persona más. Pronto en las redes voy a hacer una convocatoria para ver quién quisiera unirse a nosotros, Benji. Vamos a hacerlo, vamos a buscar a esa tercera persona. Fatigado de la lucha libre, eh, este próximo sábado, Legend Manía, con los 60 años de trayectoria del Imperial número 1, leyenda de la lucha libre puertorriqueña, y estará invitado en el Chiqui Star Sports Shop con Chiqui Star. Esto será en la cancha Pepín Cestero de Bayamón este próximo sábado. Si a usted le gusta la lucha libre y ver esos momentos históricos, el sábado es un buen día también. Suscríbase a su canal Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña para que comparta todo este contenido histórico audiovisual a través de sus redes sociales. También estamos en Facebook como Museo Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña y en Instagram como Historia de la Lucha Libre _PR. Nuestro amigo Benji Torres, Javier, y tenemos al quien hoy acabo de bautizar como el Pulpo en cámara y controles, John Rivera, quien les decimos hasta un próximo contenido.